Listo. ya está aquí, la nueva maramba ya llegó, la nueva maramba ya está aquí. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Bogotés TV y a Colibrí, la radio Eco, de la multimedia Ecosolidario, líder en periodismo social. Bien, ayer vi una noticia que me causó pavor, asombro. Y es aquellos señores, hijos de los expresidentes, denunciando al presidente Juan Manuel Santos por traición a la patria. Se olvidan ellos que sus abuelos fueron los que iniciaron la violencia en Colombia. Miremos aquí este dato que nos trae Wikipedia. Dice: la violencia es como se denomina el periodo histórico en Colombia en el siglo XX de enfrentamientos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahí hay dos del Partido Conservador, ya van a ver el video, y también uno del Partido Liberal. Y todos tienen una historia de haber sido generadores de violencia en Colombia. Sus abuelos, Mariano Ospina Pérez, el señor Alfonso López, padre e hijo, no pueden dejar porque la inequidad viene desde histórica en Colombia. El señor Laureano Gómez, padre de Álvaro Gómez, muerto, un ser humano maravilloso, y el que está ahora es quien fue senador de la República, que ha vivido toda la vida de la política, lo hemos mantenido nosotros, el señor Enrique Gómez. De esta forma, vemos algo que me parece totalmente loco, díscolo, pero es que Colombia es una matriz de noticias, pero no de noticias de tan mal gusto y tan horribles que le estemos demostrando al mundo que unos señores que se creen que tienen que defender a la patria, defender al país, estén denunciando al presidente simple y llanamente. ¿Por qué? Por traición a la patria. Yo no puedo entender tamaño despropósito que exista. A lo mejor yo ya estoy viejo y trato a los viejos con mucho respeto, siempre lo he hecho. A lo mejor será ya su época senil que los está llevando a entender la vida de otra forma y ya están sufriendo algunas enfermedades que no les permite recordar la realidad del pasado inmediato, del pasado tempranero. Entonces, no podemos mirar las cosas. Dice así: durante este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como los chulavitas, originarios de los departamentos de Boyacá, y los denominados pájaros del departamento del Valle del Cauca, se hicieron famosos por sus acciones atroces. El conflicto causó 200.000 a 300.000 muertes y la migración forzosa de más de 2 millones de personas. Estamos hablando, ojo, del siglo pasado. Estamos hablando del 48 al 58. Hoy la migración en Colombia suma 6 millones de personas y en el año pasado 315.000 personas en migración forzosa. Equivalente casi a una quinta parte, dice, de la población en Colombia, que para ese entonces alcanzaba 11 millones de habitantes. Al final del conflicto, por medio de las amnistías de más de 10.000 guerrilleros liberales, dejaron las armas. Es que aquí en Colombia los colombianos y la juventud no conoce la historia. La historia, desafortunadamente, en Colombia ya cree que la hace Coca-Cola, que la hace Cerveza Águila, que la hacen todas las marcas de cigarrillos y ahora la marihuana y toda la cantidad de vicios. Es más, quiero que me confirmen un dato y lo voy a confirmar. En el gobierno del señor Mariano Ospina fue que se trajo la marihuana a Colombia. Desde luego la trajeron como un producto exótico de la India. Bueno, y mire todos los daños que ha causado en el gobierno de él, no digo que la haya traído él. Aunque algunos historiadores, dice esto, sitúan entre 1946 y 1966, para la mayoría de ellos el periodo de la violencia queda situado entre el 48 y el 58. Pero sí es desde el 46, yo nací en el 47 y ya en el 47, en Nariño, en la Unión Nariño, en el Cauca, en el Valle del Cauca, se estaban matando liberales y conservadores, como me cuentan la historia.
a nosotros nos tocó huir de la casa, según contaba mi mamá y mi papá y mi abuelo, el 1948. Yo nací en el 47 cuando tenía 1 año, entonces ya viene desde el 46. Las fechas son discutibles, pero las realidades no. La violencia, consideran algunos historiadores, referido como un conflicto bipartidista, liberales versus conservadores, en el siglo XX, se inicia realmente en el retiro de Alfonso López Pumarejo, padre de Alfonso López Michelsen y abuelo del señor López que estaba presentando la demanda en el día de ayer. López Pumarejo permitió que su reemplazo constitucional, él dice, a ver, vamos de nuevo, debido a la presión política de varios sectores liberales que criticaban en su segundo periodo por su mal desempeño a Alfonso López en materias económicas y por supuesta corrupción. Con su retiro, López Pumarejo permitió que su reemplazo constitucional, el designado Alberto Lleras Camargo, tomara el poder y lo convocara a elecciones para junio de 1946, que fueron ganadas por el Partido Conservador. Aquí hay algo. Alfonso López Pumarejo es el padre de Alfonso López Michelsen. Y ellos tienen otro hermano, del cual les voy a contar una historia muy simpática. 2 les voy a contar. Una, a Alfonso López Michelsen y al hermano, a uno de los hermanos, se los culpaba de la muerte de Mamatoco por un negocio de corrupción que se hizo por la Handel, era una empresa, una industria donde había un negociado que había hecho Alfonso López Michelsen, el papá de este ciudadano que hoy está denunciando por traición a la patria. Es que sencillamente hay gente que aquí no quiere la paz. Eso es una vergüenza para el mundo lo que nos está pasando en Colombia. Igualmente, algunos autores sitúan, dice Wikipedia, este periodo hasta 1953, cuando el general Rojas Pinilla tomó el poder y ofreció el final de la guerra. Pero fue en 1958 cuando realmente se puso el fin al conflicto con el pacto bipartidista denominado Frente Nacional, aunque algunos autores consideran que el final del periodo se produjo realmente hasta después del 66, cuando aún presentaron algunos eventos violentos. Aquí entró la familia Pastrana, cuando Rojas Pinilla, y el M-19 nace en un lanzamiento que hizo Rojas Pinilla como presidente. Cerraron los micrófonos, se cerró todo, la única cadena que anunció quién era el verdadero ganador era Rojas Pinilla, pero se manipularon las informaciones por los Lleras y los Pastrana, y allí nace el M-19, nace, ojo, del frente, nace del partido de Rojas Pinilla. De ahí nace el M-19 como un rechazo al robo de las elecciones. Bueno, esa es una parte. Para matizar esto en la rebambaramba, primero vamos a colocar el video tomado de RCN de YouTube, donde muestra a estos señores que deberían estar dándole buenos consejos a sus nietos, a sus bisnietos, en vez de estar metiendo las narices donde no deben. Sí, señor, vamos. Considerar que los acuerdos de paz con las FARC podrían configurar una traición a la patria. 3 emblemáticos políticos conservadores, hijos de expresidentes, denunciaron al presidente Santos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Se trata de una denuncia penal contra el presidente Juan Manuel Santos, interpuesta por Enrique Gómez Hurtado, Mariano Ospina Hernández e Ignacio Valencia López, hijos de 3 expresidentes de la República. Lo estamos denunciando por traición a la patria, que es lo que él está haciendo. Él está entregando la independencia, la soberanía nacional. Lo acusan de traición a la patria, de que entregó el país a las FARC. El delito de traición a la patria no está literalmente denominado así en el Código Penal, pero los denunciantes aseguran que en otro de sus capítulos se habla de los delitos que atentan contra la existencia y la seguridad del Estado, y en especial al menoscabo de la integridad nacional. La noticia de RCN, un noticiero de ultraderecha además, simplemente pone en evidencia cómo se está maquillando esta noticia, porque es que de emblemáticos que tiene el señor Mariano Ospina Hernández, ¿qué ha hecho? Pues nada,
cobrar la pensión altísima. El señor Valencia López, Ignacio, ¿qué ha hecho? Cobrar una pensión altísima durante tantos años. ¿Qué ha hecho el señor Enrique Gómez Hurtado? Cobrar una pensión altísima. No es más. Y entonces, perdónenme, ¿qué es lo que reclaman estos señores? Perdieron la cordura. Qué tristeza lo que le pasa a este país, totalmente descuadernado. Yo defiendo el proyecto de paz de Santos, estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con su reforma tributaria, ni con otras cosas también, que siguen favoreciendo las pensiones y siguen favoreciendo los subsidios a los ricos. Por eso es que los ricos están brincando, porque donde se haga la paz con la guerrilla y con el ELN, ellos van a tener que ceder mucha parte del dinero que se meten a sus bolsillos injustamente, vía pensiones, vía subsidios o vía contratos con el Estado, a través de ellos, de sus nietos, de sus bisnietos y de todas sus castas. Porque aquí funciona un feudalismo democrático, aquí no hemos llegado a la democracia, duélele a quien le duela. Esa es la realidad. Entonces, nos vamos con don Arnulfo Briceño, y este canto pues para estos expresidentes y estos señores hijos ilustrísimos, ¿sí? De colpensiones debe ser, porque viven de eso, y viven muy bien, con pensiones excesivamente altas, cuando en Colombia la gente se muere de hambre, cuando hay 6 millones de desplazados en Colombia. Señores, despierten por favor, eso también es una forma de corrupción. Arnulfo Briceño, un tema de su propiedad. ¿Por qué me engañas, abuelo? ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando en Mequetaita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me han dicho cuándo, pero en el cerro hay 2 cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando en Mequetaita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay 2 cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos y el surco es todo abandonado. Y a mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arao, y tú eres tan solo un niño para sacar arriba el rancho. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos y a otros por liberales. Pero eso qué importa, abuelo, entonces qué es lo que vale. Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, y ante Dios somos iguales. Esta canción nos dice la realidad
de lo que pasó en este país. Cómo se mataron entre liberales y conservadores. Cómo salieron los peones, así se les llamaba, los trabajadores. En forma despectiva los llamaban los terratenientes de este país. Y los terratenientes de este país son los descendientes de los Uribes, de los López, de los Pastrana, de los Valencia, de los Lleras, de todos ellos. Mire lo que dice aquí don Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, hermano de Enrique Gómez. Álvaro Gómez Hurtado es un hombre que yo lo respeto muchísimo porque era un verdadero estadista y merece todo el respeto, así sea, haya sido conservador o lo que sea. Este hombre, aparte de ser un hombre culto, inteligente, era un verdadero estadista. A este se había que sacarlo de ese fardo de gente que le ha hecho daño a este país. Decía lo siguiente por allá en los años 60, según Wikipedia: hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo o a los habitantes. Hay la República Independiente de Sumapaz, la República Independiente de Planadas, la de Río Chiquito, la de este bandolero que se llama Richard, y ahora tenemos el naciente movimiento de la República Independiente de Vichada, y hubo también la República Independiente que creó el señor Manuel Marulanda Vélez, la República Independiente de Marquetalia. Entonces, Tiro Fijo, y muchos de ellos también se volvieron muchísimos criminales que ha tenido el Charro Negro, una cantidad de criminales en el Valle del Cauca que existieron, que los nombres no recuerdo y mejor a veces no acordarse, hicieron parte de la violencia generada por los terratenientes colombianos y por las castas colombianas. Aquí no me da miedo decirlo ni temor de ninguna clase, porque me avergüenza el sufrimiento y que este país sea el primer país en inequidad social en América. Eso sí me avergüenza a mí, eso me avergüenza, pero no decirle a todos estos señores, y la palabra lo digo señores, pero no les cabe, que tienen al país ensangrentado. Porque la violencia no se ha acabado. Aquí todavía hay secuestros. Hace 2 días o 3 días mataron a 4 soldados. No, aquí siguen secuestrando, siguen majando gente, siguen asaltando bancos. Aquí las Bacrín siguen haciendo de las suyas. ¿Sí? Entonces, quizás es un llamado a que paremos esta guerra. Y vámonos entonces con un tema que dice lo siguiente, canta Tito Nieves, con el conjunto clásico Los Rodríguez. ¡Eso! Los caleños, que hagan la mano, los caleños. ¡Eso! Camina sin rumbo alguno, como el aire que respiro, puede que sea mi destino. Mientras viva, pero mi corazón jura que encontrará aquel futuro que brilla en todo lo oscuro de mi vida. Mi vida que se va, sé que no volverá, jamás. Actúo siempre con cautela, también con la inteligencia, no importando la presencia de lo que venga, de un problema. Que vivir con la creencia que lograr lo que se piensa, siempre esa ha sido mi ciencia. Mi dilema, vive la vida como la debes vivir y no te intentes
así pueden hablar, callar cuando así se debe, y así verás siempre tiene quien te siga. No olvides, todo termina, aprovecha lo que puedes y lo que prefieres puedes. Lo consiga. Vive la vida como la debes vivir y nunca intentes subir donde no puedes subir. ¡Guapa! ¡Dani! No olviden que es el destino, la fuerza que vence al hombre, y al que no acepte se esconde. Muere vivo. Y así mi historia termina, y al mismo tiempo un consejo que le llega de este viejo, como Ramón, mi buen amigo. Vive la vida como la debes vivir y nunca intentes subir. Señores hijos de los expresidentes, vivan la vida como la puedan vivir y dejen vivir a los demás. Escándalos de la familia López, tomado de Wikipedia. Las dificultades para el presidente López, habla de Alfonso López Pumarejo. Estaban constituidas en buena parte por situaciones de origen familiar, pues su esposa María Mikkelsen se hallaba enferma de cáncer, lo cual ocasionó varios viajes del mandatario al exterior, mientras su hijo Alfonso López Mikkelsen protagonizó algunos escándalos ligados a sus negocios particulares, para el logro de los cuales había aprovechado, según Laureano Gómez y algunos miembros de la oposición, su condición de hijo del Ejecutivo. Excepto por su participación como concejal en Engativá en 1938, López Mikkelsen se mantuvo alejado de la política mientras su padre fue presidente. Se alejó, en realidad, por los escándalos que ella tenía. Sin embargo, en el 42, cuando los bienes de los alemanes estaban incautados en el marco de la Segunda Guerra Mundial, López Mikkelsen compró la trilladora Tolima a un ciudadano alemán. El hijo del presidente logró que el ministro de Hacienda expidiera en 15 días una resolución por medio de la cual el gobierno autorizaba la venta de la empresa al Banco Comercial Antioqueño. En septiembre de 1943, el representante Silvio Villegas, muy amigo de la Casa Ospina, esto es mío, acusó a López Mikkelsen de favorecerse con la transacción de las acciones de la sociedad neerlandesa Handel, mayor accionista de la cervecería Bavaria de Colombia, las cuales habían sido congeladas a raíz de la ocupación nazi de los Países Bajos. Las acusaciones fueron desvirtuadas por el entonces ministro Carlos Lleras Restrepo en el Senado. Desde 1938, López Mikkelsen representaba a los accionistas de Bavaria y por ello asumió la responsabilidad de vender las acciones congeladas. El asunto empezó cuando Enrique Caballero Escobar y su socio Luis Buendía le llevaron la propuesta a López Pumarejo para la compra de acciones de la Handel. López Mikkelsen fue invitado a la reunión que Escobar y Buendía sostenía con su padre. La idea era que una vez adquiridas quedarían con el control de Bavaria y luego podrían venderlas a un buen precio en el mercado. Esto, lo de las acciones, viene del siglo pasado, de los escándalos. El impacto del escándalo fue determinante en la renuncia de López Pumarejo a su condición de primer mandatario. Otro motivo de escándalo fue la casa de veraneo de la familia López conocida como las monjas, donde el ministro de Guerra invirtió fondos públicos para construir alojamientos a los miembros de la Guardia Presidencial. Así que entonces,
La familia López está tachonada de escándalos por corrupción y esa es la verdad. No nos podemos decir mentiras. Y eso va ligado a todos los políticos de esa época, que hoy estos señores vienen a hacer reclamos de esa manera. Pero bueno, yo creo que lo mejor es conciliarnos con la vida, decirle a estos señores que recapaciten, que no salgan a hacer el ridículo, que no salgan a hacer tonterías, y nos vamos para cerrar esto con Amor para mí, el himno de Ecosolidario, con Cuco Baloy. Voy a cantarle a mi nena y ya llegó